Señoras y señores, muy buenas noches. En nombre de la Cámara de Comercio de Guayaquil, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Héroes del Comercio, evento especial en el marco del cual reconoceremos la trayectoria de un destacado empresario guayaquileño. Queremos agradecer la presencia de nuestros socios, representantes de importantes empresas de nuestro gremio, de los miembros del directorio, de los directorios junior, presidentes de las comisiones sectoriales, invitados especiales y amigos de esta, su Cámara. A continuación, palabra de bienvenida del economista Pablo Arosemena Marriott, presidente del directorio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Diputado Aparicio, queridos amigos, buenas tardes con todos. Quiero darles la bienvenida y agradecerles a todos por estar aquí. Todos ustedes son importantes para la Cámara de Comercio, son empresarios, emprendedores del comercio, socios, amigos de la Cámara. Y para nosotros es importante hacer eventos trascendentes como este, que es doblemente trascendente. En primer lugar, por primera vez en el Ecuador, gracias a una gestión de nuestro director Aparicio Caicedo, tenemos el honor de poder escuchar al profesor, al doctor Antonio Escotado, quien es pues uno de los pensadores más influyentes del siglo XX y así ha sido reconocido internacionalmente. Entonces tenemos ese honor de tenerlo aquí y también tenemos el honor de hoy aprovechar para dar un merecido reconocimiento a un emprendedor del comercio, como lo hemos llamado, un héroe del comercio, que es el señor don Eduardo Sánchez, aquí también presente. Quiero aprovechar para pedir un aplauso para las dos personas. Este evento está dentro de la línea de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los 125 años que hoy se están conmemorando en este año son de una rica tradición por la defensa del libre comercio. Nosotros tenemos que honrar esa tradición de defender el libre comercio como lo han hecho nuestros antepasados. Y qué mejor manera que hacerlo con este evento, que es una conferencia magistral de primer nivel y con una condecoración. Yo debo decir que al entrar a la Cámara con el grupo de directores que tengo la suerte de que me acompañen, y nos planteábamos qué hacer para mantener las cosas buenas que había en la gestión anterior y mejorar todo lo que se pueda mejorar. Una de las cosas que los socios nos decían es, bueno, queremos que la Cámara esté más cerca de nosotros, que nos escuche más. Entonces empezamos a hacer eso, empezamos a reunirnos con los socios, pequeños, medianos y grandes. Y una de esas reuniones muy especial, con aquí Antonio Pino Bernaza, que nos acompaña en primera fila y nos honra con su presencia, él planteó la idea de hacer este ciclo de conferencias, ¿no? Para un poco darle alimento, darle nutrición intelectual a nuestros socios. Porque a veces piensa que el comerciante solamente tiene que estar haciendo dinero y no tiene que dedicarle tiempo al pensamiento. Y luego hay otros que sí tienen tiempo para el pensamiento y tienen malas ideas, luego las hacen leyes y ya saben lo que pasa. Entonces es importante que el comerciante se dé un tiempo para hacer una pausa, para reflexionar en las ideas de libertad, para promover esas ideas. Entonces yo también le quiero agradecer a Antonio Pino, para el cual pido un aplauso por esa idea importante. ¿Qué significa promover el libre comercio? Bueno, promover la libertad. Significa rendirle homenaje a ustedes, a los emprendedores del comercio, los que hacen que las cosas pasen. Pequeños, otros son medianos y otros son grandes. Ojalá todos los emprendedores sean grandes. Hay veces que hay políticos, gente que se acompleja y dicen, no, ese es un gran empresario. Eso es fantástico, eso es fabuloso. Porque si tú eres un gran empresario y compites en buena lid, significa que tú has logrado satisfacer múltiples necesidades de miles de personas, creándole valor a la sociedad. Y eso es importante. Porque detengámonos un momento en cuáles son las características de los emprendedores del comercio, de la gente como ustedes. Ustedes son gente que se destaca primero que nada por ser trabajadores. Se levantan bien temprano, bien temprano y todos los días, permanentemente. Gente que constantemente está dedicada a trabajar. Pero bueno,
hay mucha gente que también se levanta temprano. Lo que distingue al emprendedor, al empresario, a ese héroe del comercio, es que luego tiene otra característica más que no es muy común, y es que no solo que es trabajador, sino que luego logra sacrificar su consumo presente, es decir, ahorrar. Palabra que suena sencilla, pero no es fácil de hacerlo constantemente, y sobre todo cuando eres pequeño, cuando no tienes nada que ahorrar. Ahí es donde está la mayor disciplina del emprendedor, ahorrar cuando no tienes para ahorrar. Y luego hay otra característica más, que es todavía más complicada, ¿no? Y es la que tienen los emprendedores del comercio. Son gente trabajadora, gente ahorradora y gente que está lo suficientemente loca como para arriesgar ese pequeño, mediano o gran capital que han logrado acumular. Eso es un empresario, alguien que trabaja, que ahorra, que arriesga, que fracasa, que persiste, que persevera y que luego triunfa. Y eso es importante. ¿Y saben qué? Yo creo que, como lo dijimos el 5 de junio en el aniversario, donde junto con el equipo de directores que me acompañan pudimos pronunciar esas palabras, yo creo que hay que sentirse orgulloso de ser empresario. Orgulloso, orgulloso. Porque lo que nosotros hacemos crea valor para la sociedad. Muchas veces hay gente que solamente se siente orgullosa porque pagamos impuestos, y bueno, y es verdad, ¿no? Porque damos empleo, bueno, y es verdad también. Porque satisfacemos necesidades de los consumidores, porque si no, no existiríamos. Bueno, y eso también es verdad, pero es que es mucho más que eso. El rol del emprendedor es un rol ético, es un rol pacificador. El comercio, como luego lo explicará con maestría el profesor Escotado, es una actividad pacificadora. El comercio es la paz. El comercio logra hacer amigos a los enemigos. Eso es lo que es históricamente el comercio. Distinto a ese espíritu de conquista de unos que quieren dominar a otros. Tú, para ser un gran comerciante, tienes que ser amigo de tus proveedores, amigo de tus clientes, tienes, como se dice ahora en versiones modernas, buscar relaciones de win-win, de que las dos partes puedan ganar. Entonces, por eso es importante. Ha logrado convertir a Almacenes Estuardo Sánchez en una reconocida empresa, ícono del pujante comercio guayaquileño. Esta empresa familiar inició sus labores un 20 de diciembre de 1950 en un local del Mercado Central. Hoy, gracias a su perseverancia y esfuerzo diario, Almacenes Estuardo Sánchez es reconocida como la más grande importadora mayorista del país, en la que su fundador aún atiende personalmente a su clientela, en una moderna casa matriz ubicada en las calles Sucre y Lorenzo de Garaycoa, además de varias sucursales en toda la ciudad. Estuardo Sánchez García sostiene que todo lo logrado hasta el momento no es más que el reflejo de mucho trabajo y buena voluntad, además de la firme creencia que no hay días malos sino difíciles, filosofía que lo ha impulsado a alcanzar las metas propuestas y la que seguirá aplicando hasta el final de sus días. Invitamos al economista Pablo Arcemena y al economista Miguel Ángel González para la entrega del acuerdo de reconocimiento al señor Estuardo Sánchez García. La Cámara de Comercio de Guayaquil, considerando que el señor don Estuardo Sánchez García, durante su trayectoria empresarial de más de 60 años, ha demostrado un gran esfuerzo personal, además de espíritu visionario y emprendedor, que representan el aporte efectivo del empresario privado ecuatoriano al desarrollo del país, que, superando todo riesgo, no ha evadido sacrificio alguno en su empeño por llevar al más alto nivel su actividad empresarial, generando con ello desarrollo comercial para Guayaquil y fuentes de trabajo en beneficio de cientos de familias. Y, en ejercicio de sus facultades estatutarias y reglamentarias, acuerda: 1. Reconocer la exitosa trayectoria empresarial y personal cumplida por el señor Estuardo Sánchez García, un verdadero héroe del comercio, mediante la entrega de este reconocimiento por su destacada labor en pro del desarrollo económico y comercial del país. Y 2. Dejar constancia, a través del presente acuerdo,
el testimonio público que la institución da a sus socios sobresalientes, dado en Guayaquil a los 29 días del mes de octubre de 2020. Señor presidente de la Cámara de Comercio, señores miembros del directorio, señor participó de la conferencia el día de hoy, realmente amigos y compañeros del comercio, para mí me es muy placentero tener la oportunidad de recibir este galardón. No obstante, que yo soy un hombre del pueblo, soy un hombre de donde se hacen las cosas sin muchos, digamos, sin mucha preocupación, pero buscamos que nos salga bien. Al iniciarme en esta actividad, yo no me inicié con capital alguno, sino me inicié como todas las personas por una convivencia. Cuando poco a poco iba teniendo uso de razón de lo que era el comercio. Buscaba en los entes que me podían ayudar y, digamos, financiarme de esta manera para poder seguir adelante. Pero no podía, porque yo era una persona, si se quiere, sola aquí en Guayaquil. Y entonces no conocía a nadie, por supuesto. ¿Quién me iba a dar crédito a mí? Sin embargo, yo pensaba en mi ideal. Muchas mercancías que lo veía día a día cuando pasaba por mi recorrido, si cómo estuvieran en mis manos para poder hacer dinero y entregarles, por supuesto, la semana próxima el producto de mis ventas. Pero tal cosa no existió. Y es que en la trayectoria de mis 66 años de trabajar dentro del comercio, me propuse dar crédito especialmente a los desvalidos, a los que no tienen patrimonio, a los que en alguna manera tal vez hasta no pueden ni siquiera pagar. Pero había que hacer algo por ello. Porque yo sufrí en carne propia el sinsabor de no tener un respaldo, de no tener un apoyo. Entonces diversifiqué bastante el crédito. Yo, si les puedo conversar alguna anécdota, una vez en el Japón, que había hecho mi viaje para allá, no sé ni cómo fui a dar a una fábrica en un ambiente que se necesitaba primero, el idioma. No sé, pero yo fui a dar. Yo chequé. Y aproveché porque tenía en esta época, estaba Irán e Irak en guerra. Y había unos contenedores de cuchillos, pero con la escritura en hebreo, ¿verdad? Tal vez no era ni inglés ni sobre español. Sin embargo, esto fue una muy buena calidad la que tenía. Cuando vine acá, compré algo, unos 2 contenedores, que aquí lo único que tenía, no tenía para más, pero cuando regresé acá, realmente compré el saldo inmediatamente. En esa ocasión usábamos el tenis, no había otro medio. Por supuesto, el teléfono sí, pero eso era demasiado oneroso y luego es casi imposible por teléfono, porque mientras que aquí estábamos de día, allá están de noche.
y que nadie le puede entender. Bueno, sin embargo, lo que sí es verdad es que hemos de entregar valores a nuestros clientes, valores con los cuales nos sentimos satisfechos de que ellos hayan progresado. Y veo progresado también al unísono con ellos. Eso hace unos años atrás. Después ya vinieron el producto de la vida, los hijos. Ellos se pusieron al frente, cuyo ya por un pedestal fuerte, seguro, trabajaría con ellos uno a uno, exigiéndoles a ellos. A veces me ponen mal la carita, pero igual les exigimos. Lo importante es que estamos en este mundo y ayudar al comercio. Ese comercio que da trabajo. En nuestra empresa tenemos 650 trabajadores directos de la empresa. Y hay unos otros 600 más en otras empresas que también es en todo caso, lo importante es lo que llevamos adelante, lo importante es lo que nosotros pensamos, lo que le imbuimos a cada uno de nuestros compañeros comerciantes, los pequeños que nos visitan, es a que sigan adelante con un progreso adecuado, que sean pues bien cautelosos para hacer sus compras con la finalidad de que puedan cumplir con sus obligaciones. Y esto es todo lo que les podría recompensar a ustedes. Estoy muy agradecido con la Cámara de Comercio. No es la primera ocasión que tengo la oportunidad de que me distingan con alguna galardón de esta naturaleza, pero lo que sí podemos hacer es una cosa, que la Cámara también necesita el respaldo, porque una Cámara que no tiene un respaldo, me refiero a que antes se pagaba una cuota cada miembro. Ahora parece que es de cortesía todo. Bueno. Y mire, solamente pues que cuando le cueste a la persona algo, lo va a cuidar mejor. Si no le cuesta, no le duele mucho. Muchísimas gracias a todos ustedes, a usted, señor presidente, y vamos a ver que sigamos. Ya me sentenciaron, y hasta cuando tenga vida me tengo que drogar. Alguien dijo ya eso. A continuación, los invitamos a conocer la trayectoria de nuestro expositor, el señor Antonio Escotado. La misión de la Cámara de Comercio de Guayaquil está promover al comercio. Y qué mejor manera que hacerlo de la mano de uno de los filósofos más relevantes del siglo XX como Antonio Escotado. El motor del desarrollo es siempre el emprendedor pequeño, mediano o grande, es una persona que se levanta temprano, que se esfuerza, que ahorra, que arriesga lo que ha podido acumular. Ese emprendedor, una forma de rendirle homenaje es viniendo a esta conferencia donde vamos a escuchar la parte filosófica que a veces no siempre se conoce de por qué los emprendedores son una parte fundamental del comercio. Y otro aspecto también importante destacar, que lo señala Escotado en su libro Los enemigos del comercio. Por eso nosotros hemos titulado la conferencia como Los héroes del comercio. Es que el comerciante es un pacificador. El comercio sirve para pacificar los pueblos.
De hecho, por donde no pasen libremente los bienes, se decía, pasarán los tanques. Entonces, de alguna manera el comercio lo que consigue es hacer amigos a los enemigos. Eso es importante y por eso lo hemos traído a Antonio Escotado, uno de los pensadores más importantes del siglo XX, para que nos hable de las bondades que tiene el comercio. Entonces, vengan a la conferencia este 29 de octubre a las 6:30 en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Mercado no es nada más que oferta y demanda, juego de oferta y demanda. Mercado significa que no nos ordena ni qué hacer, ni qué consumir, ni qué producir, ni qué consumir. Eso es lo que es mercado. Entonces, claro, cualquier ataque a eso es simplemente un ataque a la autonomía de la voluntad. Antonio Escotado para mí es uno de mis grandes ídolos académicos e intelectuales. Me gusta su vida, me gusta su trayectoria. Él es una de las personas hoy más respetadas quizás en el mundo de las ideas en España. Él una vez explicó en una conferencia por qué utilizó el título de los enemigos del comercio. Y él lo que dijo es simplemente es que el comercio es la paz, la vida civilizada, es el hecho del intercambio pacífico. Si tú como comerciante quieres, entre comillas, conquistar un sitio, tienes que ganarte de alguna forma que la gente quiera intercambiar contigo voluntariamente algo, ya sean helados, ya sean sándwiches, o ya sean servicios jurídicos o servicios de consultoría, lo que sea. Pero es intercambio pacífico y tienes que encontrar empatía con la otra persona. Tienes que hacer un ejercicio de empatía y decir qué le interesa a él que yo le puedo dar y qué me interesa a mí de él que yo puedo intercambiar por lo que yo le puedo dar. Él desarrolla, y eso muchos estudiosos de la evolución psicológica del hombre te dicen que el comercio desarrolla el lado humano del ser humano, el lado más pacífico del ser humano, porque se basa en la empatía, se basa en la necesidad de generar lazos empáticos con otras personas y comprender sus necesidades. Los invito a esta conferencia. Para mí Antonio Escotado es una persona que me ha cambiado la vida, me ha cambiado la forma de ver, ha cambiado mis ideas y sobre todo encontré en él la respuesta que andaba buscando a la importancia del comerciante, a la importancia del emprendedor privado, a la importancia de esos héroes anónimos en la historia y saber que éticamente son ellos los que hay que defender, son ellos los importantes, son ellos los que generan riqueza y son ellos los que generan una convivencia pacífica en la sociedad, no el Estado, no los gobiernos. Por ejemplo, cuando las personas dicen más control, no saben lo que dicen. Pura y simplemente no saben lo que dicen, porque habría que decir, pero más control ¿dónde? ¿Cómo? ¿Quién controlará al controlador? ¿Quién vigila al vigilante? Y para empezar, sobre todo, no es toda la evolución que llamamos desarrollo, crecimiento, prosperidad. Por una parte, el resultado de que no hay control, y por otra parte, evidentemente, el resultado de que el Estado interviene cada vez más y debe seguir interviniendo cada vez más. Ahora, que la intervención signifique restringir el mercado, el que dice eso no sabe lo que dice. El mundo progresa cuando los políticos duermen, o sea, el mundo crece. Creo que cualquier persona con dos dedos de frente no es pesimista. Dentro de lo que cabe, hemos llegado a donde era imposible que llegásemos. ¿A quién iba a decir hace 100 años que nos iba a sobrar prácticamente de todo? La humanidad ha olvidado las espantosas penalidades en las cuales ha vivido durante miles y miles de años. No debe olvidarlas y tenemos que agradecer, aunque sea cuando los políticos duermen, el mundo progresa. Invitamos a la entrada al doctor Aparicio Caicedo, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bueno, muy buenas noches a todos y en primer lugar muchísimas gracias por estar aquí. Ya siento que haya muchos parados, pero hemos visto que la convocatoria de don Antonio Escotado ha sido muy buena, ¿no? Quiero comenzar por agradecer a la Cámara de Comercio, a Pablo Rosemena, su presidente, por darnos la facilidad de tener a Antonio Escotado aquí, al equipo de inteligencia estratégica que anda por aquí, en especial a Pamela Icaza, que hizo un gran trabajo preparando eso. Muchas gracias, Pamela. Y
quiero ser corto porque yo creo que tenemos el punto fuerte ya demasiado entremés. Así que les voy a decir algo. Para mí esto es, a título personal, es un sueño cumplido. Con mi amigo Eric, que anda por aquí, desde muy pelados, éramos muy inquietos intelectualmente. Y para nosotros Escotado fue como un descubrimiento muy especial, ¿no? Sobre todo descubrir sus libros y empezar a leerlos. Es un tipo muy excéntrico, muy polémico. Es un tipo con unas ideas muy especiales, que ha seguido una evolución ideológica en la que me siento muy identificado, ¿no? De esos días de Ibiza, en que era medio hippie de izquierda y traducía a Newton del latín, y mientras traducía a Jefferson y fundaba la discoteca más exitosa de Ibiza, hasta que luego se hizo uno de los académicos más importantes con su obra sobre las drogas. Y que eso que lo hecho, quizás se haya escuchado más de eso, pero lo que verdaderamente ha sido el motor de su vida, académica, ha sido lo que resultó en su último libro, que se llama Los enemigos del comercio, historia moral de la propiedad privada, que se los recomiendo ampliamente. Yo creo, y va a parecer exageración, pero no lo es, que es una de las obras más importantes de la ciencia política o de la filosofía contemporánea, la filosofía política contemporánea. Es una obra que te dice, lo único que dice es, a ver, todo lo que está pasando, que nosotros pensamos que es nuevo, todo esto es ataques contra el emprendedor privado, contra el lucro privado, contra el ánimo de superación privada, que se manifiesta hoy en día en las vertientes ideológicas que nosotros conocemos muy bien y que parte de Latinoamérica lastimosamente conoce muy bien, que España está volviendo a conocer muy bien, nunca las dejó. Son parte de una continuidad histórica que va desde, si te vas muy atrás, va desde Grecia antigua, quizás antes, que se manifiestan muchas veces contra el individuo y su ánimo de superación a lo largo de la historia. Se reproduce en la Edad Media, se supera por ciertos momentos, por los días de la Reforma Protestante, se vuelve a dar en forma de ideologías totalitarias, el marxismo científico, el comunismo utópico, hasta hoy, ¿no? Y es precisamente porque nunca se ha comprendido el valor ético que tiene el comerciante, el empresario privado, un señor como Estuardo Sánchez, que con trabajo muy duro nos facilita y nos hace más fácil la vida a nosotros, nunca se lo ha comprendido y se lo sataniza. Precisamente, y pensamos que esto es nuevo, que esto es algo que ha sido una constante histórica, cuando el comercio, como bien dice Antonio, es la paz. Solamente con esa reflexión no quiero alargarme, así que muchas gracias, Antonio Escotado, con ustedes. Qué amables son ustedes. ¿Cuánto se lo agradezco? Ya de mayor como yo, en el último tramo de la vida, disponer de tantas personas dispuestas a escucharme, pues, me emociona, me crea un poquito de compromiso. No había estado en Ecuador. Qué lugar más amigable, amigos míos. Normalmente improviso las conferencias, pero en este caso quisiera darles a ustedes datos muy precisos, porque nada es comparable en enseñanza y en profundidad a la realidad misma. Muchas veces pensamos que la fantasía, el sueño, el deseo, el ideal van más allá de lo real, pero a mi juicio no hay nada como lo real. Entonces me he hecho una pequeña chuleta de mi propio libro y voy mirando la chuleta y cada vez que me hago la referencia leo la parte del libro que por fortuna no voy a ser yo, van a ser las personas que me he ido encontrando. Hace 15 años, siempre me gustó estudiar, pero hace 15 años decidí concentrar prácticamente todo el tiempo que no empleo en un poquito de gimnasia y en jugar al ajedrez todo el tiempo, en estudiar quién dijo y en qué contexto la propiedad es un robo y el comercio es un instrumento. Me bastaba con identificar uno a uno a los que han dicho esto. El resultado por ahora son dos tomos muy largos, uno de 700 páginas, otro de 600, por
si no les importa, pero mejor en botella, porque seguro que me tiembla la mano. Se seca la boca. Entonces, ahora ya lo sé. Quienes han dicho la propiedad privada es un robo y el comercio es un instrumento, lo sé hasta 1939, que es donde me encuentro. Vamos a ver. El maniqueísmo es siempre erróneo, porque es dualismo y las cosas no son blanco o negro, las cosas son más bien grises y con lunares. Y sin embargo, a la hora de concebir los modelos sociales, sí vale, a mi juicio, aunque solo sea de manera aproximada, un modelo que contrapone la sociedad comercial a la sociedad clerical militar. Por sociedad comercial entiendo aquella donde la autoridad ha dejado de ser sagrada, donde la autoridad no es sinónimo de seguridad, donde más bien lo sagrado y lo seguro es la libertad. En esa sociedad lo que se cultiva es el hallazgo y el ingenio. La sociedad clerical militar, en cambio, puede llamarse revolucionaria, pero es siempre conservadora. Cultiva la idea fija, la verdad revelada y el control sobre los demás. Vamos a ver. El primer texto que tengo que leer es que está en la página 46 para que se den cuenta de que no es abstracto lo que le cuento. Lo dice Platón, a mi juicio el pensador más profundo de todos los tiempos, el que creó la filosofía, el que creó el concepto de idea. Platón dice, y me estoy equivocando, en la cita maldición, 46 y no es 46. Pero lo encuentro. Esto es un episodio casual, ¿eh? Platón. Texto de las leyes. El último texto el último escrito de Platón, y es un libro muy largo, más de 1000 páginas. Lo fundamental es que jamás nadie, hombre o mujer, tanto en paz como en guerra, dé un solo paso que no esté mandado y viva siempre mirando al jefe. En una palabra, debemos entrenar al alma para que ni siquiera considere la posibilidad de actuar como un individuo o saber cómo se hace eso. Cuatro siglos más tarde, cuando promulga su decreto sobre precios máximos y militariza la economía, el emperador Diocleciano añade en el prólogo al edicto, comillas, lo bueno y verdadero ha sido ya fijado, cierra comillas. Naturalmente, esta sociedad, ella donde lo bueno y lo malo ha sido ya fijado, no es la sociedad comercial, porque esto no es buen negocio. Nadie compra esto. Esto se impone a sangre y fuego. Cuando no sea que se impone porque de alguna manera nuestro inconsciente quiere unas cadenas que no están puestas fuera y nos las ponemos nosotros. Hay una pregunta que quizá es pertinente. ¿Qué distingue al liberal del conservador? A mi juicio, el conservador, y entiendo por conservador lo mismo al marxista que a Platón, que por cierto era comunista, porque el origen del comunismo es precisamente la República de Platón, que es una copia de la sociedad espartana de su tiempo. ¿En qué se distingue el liberal del conservador? El liberal no tiene
chicle masticado, de recetas antiguas y fracasadas, y de que realmente sea nuevo. El conservador teme lo nuevo. Piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor y está dispuesto a dejarse el pellejo en ello, porque no quiere que las cosas cambien. Bien porque tiene privilegios, bien porque es un misántropo y desconfía de la capacidad que tiene el ser humano, singular o colectivo, para cambiar hacia mejor. Y ahora viene otra diferencia: liberal y neoliberal. A mí me han tildado muchas veces de neoliberal. Muchas, por lo menos un centenar de veces. Entrevistadores, televisiones, radios. Contesto diciendo que es neoliberal para usted. En ese centenar de veces no he conseguido ninguna respuesta. Nadie es capaz de distinguir liberal y neoliberal. Voy a hacer yo el intento de distinguir una cosa de la otra. Yo creo que el liberal eran las personas que amaban la libertad mientras estaba vigente la teoría del valor trabajo o valor tiempo de trabajo. Y que los neoliberales son los que se han dado cuenta de que la formación de los precios no obedece a la cantidad de trabajo contada en minutos o en cualquier otra unidad de tiempo que aplicamos a las cosas. Esto es que el precio no premia el sudor de la frente. El precio premia el talento, premia la suerte, premia el ingenio. Por eso, por ejemplo, el tostado vende bastante menos que Rambo, que le dedicó exclusivamente a lo mejor 10 horas de su vida a escribir poemas y sigue siendo celebrado y leído por toda la humanidad, a pesar de lo salvaje que era. Mientras que el tostado pacientemente se pasó la existencia escribiendo enormes libros, pero nadie los compra. Por la misma razón de que los precios estarían formados por el sudor de la frente, el sudor de Adán. Finalmente, según el mito bíblico, por ejemplo, una paloma de las pintadas por Picasso en cuestión de medio segundo o 1 segundo y medio tendría que valer 100.000 veces menos que pintar la caseta del perro, pero no sucede así. Creo que los neoliberales solo tienen como diferencia respecto de los liberales que ya no hay el convencimiento de esa justicia inmediata, de esa remuneración que se proviene del esfuerzo. Y entonces se introduce un factor de suerte y un factor de ingenio que no formaba parte, digamos, de la ecuación que consideraban Hume o Adam Smith, por hablar de los liberales más destacados. Ayer, cuando hablé en la Universidad de Casa Grande, vino una inteligente pregunta y dijo: bueno, pero los escandinavos tienen un Estado que, digamos, muy socialista, muy controlador, pero que les va bastante bien. Y son muy diferentes de los norteamericanos, que de alguna manera imponen cada mástil aguantará su vela, y si te va mal, pues te aguantas. Miren, yo creo que son igualmente liberales los escandinavos y los norteamericanos. Son dos modelos sociales que dependen de variantes culturales, y lo que no podemos es imponer a ninguna de esas dos culturas o esto o lo otro. Cada una de ellas votará en sufragio universal secreto, que es la única forma digna de resolver los asuntos, lo que le conviene. Los liberales respetamos la libertad, pero a mi juicio la gran aportación política de Occidente es el respeto por la igualdad. Creo que esto es nuestro principal título de orgullo. Odiamos la discriminación. Pero da la casualidad de que amamos la libertad y la amamos precisamente como responsabilidad. Y por eso consagramos el contrato, que es una obligación voluntaria. Obligación.
abnegación voluntaria. Parece contradictorio, nada de contradictorio. Eso nos distingue del igualitarismo comunista, que lleva 2000 años abogando por abolir compraventas y préstamos. Ustedes a lo mejor no están al corriente de que el primero que expulsó a los comerciantes del templo, y por 2 veces, fue Jesús. La primera vez era un desconocido y le echó mucho valor. La segunda vez contaba con una horda de docenas de miles de seguidores que atemorizó a Jerusalén. Y las 2 veces hizo lo mismo. Con un látigo dijo: que la casa de mi padre no sea morada de compraventas. Bien, imagínense que ahora viene alguien y se va a la Meca, irrumpe allí y dice: prohibido dar vueltas en torno a la piedra sagrada. Esto es una costumbre absurda y estáis desvirtuando el mensaje de Mahoma. ¿Qué le pasaría? Podemos regularlo. Le echó mucho valor, pero tenía unas ideas peregrinas sobre la propiedad. Pensaba que donde estaban los últimos, donde estaban los primeros debían ponerse los últimos, y viceversa, un acto que no se puede cumplir sin la más absoluta de las violencias. Entonces ustedes dirán: pero bueno, es que realmente el cristianismo tiene algo contra la propiedad y algo contra el comercio. Y yo le digo: la tesis de que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento es pura y simplemente un producto cristiano. Es el protocristianismo mismo. Es los evangelios una y otra vez en todas las partes. Ni una sola línea de los evangelios está en contra de esto. Pero no solo los evangelios, vámonos un poquito más allá. Los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son padres de la Iglesia occidental y padres de la Iglesia oriental. Los padres principales de la Iglesia oriental, Clemente de Alejandría, Basilio de Cesarea y Juan Crisóstomo, nos hablan de una sociedad modélica precisamente porque está toda formada por pobres. Es una plétora. Plétora es como un fuelle que se autogenera. Es una plétora donde, según Crisóstomo, con tal de disponer de 50.000 pobres, tendremos un mundo tan feliz que se ha hecho de la tierra un cielo. Ahora cito textual a Crisóstomo, la homilía 9. ¿Acaso no haríamos así de la tierra un cielo? ¿Quién desearía luego seguir siendo pagano? Creo que nadie. Todos querrán unirse y ser favorables a nosotros. No estuvo de acuerdo la emperatriz Eudoxia, que desterró a Crisóstomo inmediatamente. Pero ustedes podrán pensar, por ejemplo, que San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo no tenían una idea un poco más civilizada del asunto. Pues yo les digo que la idea del contrato, la idea de la propiedad y la idea de la conversión resultaba tan odiosa como para decir que el pecado original no fue realmente un pecado de concupiscencia o de desobediencia y hacerle caso a la serpiente, ¿no? Según San Ambrosio, el pecado original fue un pecado de avidez, que él llama prima avaritia, en el sermón de Nebuce. San Jerónimo añade que el beneficio de alguien solo puede provenir del perjuicio sufrido por otros. Y San Agustín completa la perspectiva diciendo que el deseo de comprar barato y vender caro es el vicio social por excelencia. Por tanto, sigue Agustín, cualquier acto de beneficencia es mero cumplimiento de un deber. Debes, y ahora recuerda el Evangelio de Lucas, estas son palabras de Jesús, debes prestar sin esperanza de que te sea devuelto. Una manera de asegurar el crédito y el mantenimiento de la inversión a la iniciativa privada. Otra cosa, dice Agustín, desembocaría en una movilidad social mórbida. Y es cierto, es decir, allí donde hay comercio, hay movilidad social. Nadie se queda en el sitio donde estaba su padre, o sube o baja. Esto es lo que no quiere el conservador. El conservador
con la predicación y la difusión del cristianismo, se produjo una crisis creciente de la sociedad esclavista, que prácticamente habían inventado en comandita 3 civilizaciones antiguas: los asirios, los espartanos y los romanos. Estas 3 sociedades decidieron que el mercado de bienes y servicios bien podía sustituirse por el mercado de personas, y que entonces la cuestión era conseguir suficientes cautivos y venderlos. A los romanos les fue bastante bien. Recuerden ustedes que los romanos eran hijos de una loba, pronto podría considerarse hijos de una señora casquivana, que se mataron los hermanos. Rómulo mató a Remo, y que evidentemente no conseguían esposa por un sistema normal de cortejo, y empezaron adaptando a las salinas. Pocos pueblos tienen una mitología de los orígenes más explícita. Los romanos se apoderaron del medio mundo, pero claro, con este sistema de que el mercado de bienes y servicios se iba a sustituir por el de esclavos, se encontraron con muchos problemas, entre otros, por ejemplo, que el interés del dinero superaba el 100%, o sea, tenía entre un 10 y un 11 mensual, por lo cual prácticamente la liquidez era imposible. Muy pocos disponían de dinero, y además, al ir creciendo el número de esclavos, todas las gentes que eran capaces de hacer esto o lo otro, todas las personas que tenían profesiones liberales, se fueron arruinando. Pero no solo se fueron arruinando, es que como el esclavo no tiene otra motivación que el terror y la obediencia, su rendimiento, su eficiencia fue bajando, y lo que se convirtió en arte fue la desidia, la falta de trabajo. Lo verdaderamente genial eran los medios que tenía el esclavo de burlarse de la pasión del amo por hacer que cada vez que desde que se despertara a que se durmiera, trabajase y trabajase. Esa solución aparentemente perfecta consiguió que en 3 siglos Roma pasase de ser una cultura próspera a una cultura miserable. Para cuando llegue el Bajo Imperio, aproximadamente a mediados del siglo II, Roma no tiene nada de nada, puesto que ha saqueado a todos los pueblos de los alrededores, y cuando vende el último tesoro importante, que es el de Marco Antonio y Cleopatra, no tiene más remedio que empezar a devorarse a sí misma. En este proceso de devorarse a sí misma, triste, dantesco, que se manifiesta básicamente en una contracción demográfica, porque el imperio llegó a tener hasta 70 millones de habitantes y cuando sucumbe no tiene ni 5, pues en esta miseria de la sociedad clerical militar, de la sociedad esclavista, encuentra una justificación, un alivio en la doctrina de la resignación cristiana, que le dice: no, el más acá no vale, es el más allá el que vale. No te preocupes siendo un esclavo, es mejor, estás mejor puesto en el camino hacia el cielo, dice San Pablo 2 veces en la epístola a los romanos. No te preocupes, estás mejor situado si eres un esclavo para llegar al cielo que si eres un hombre libre. Porque el cristianismo teme la movilidad social, como veíamos antes en los textos de Jerónimo, de San Agustín, de Clemente de Alejandría, de San Juan Crisóstomo y sobre todo en el propio Evangelio, que tiene como manifiesto fundacional el sermón de la montaña, donde se dice aquello de los últimos serán los primeros, pero sobre todo que hay una escisión total entre Dios y el dinero. El que se preocupe por el dinero es que abandona a Dios. Este es el credo de Dionita. Y el 6.º mandamiento se traduce no como no robarás, sino como no practicarás el comercio. Se nos ha olvidado todo esto, pero esto ha sido básico. Esto ha criado el mundo. Cuando el Imperio Romano se hunde, simplemente por falta de productividad, y se hunde como las verdaderas crisis económicas, que no son estas tonterías como la recesión que estamos pasando ahora, es que la gente se muere de frío, de hambre y de inseguridad. Pero es que se mueren
2 de cada 3 y 100 de cada 100 litros diarios. Bueno, pues cuando sucede esto, llega la Edad Media. Bueno, la Edad Media es una sociedad clerical militar que a sí misma se llama Pax Dei, Sociedad de la Paz de Dios, donde pues, vamos a ver, no hay forma de pagar al esclavo. O sea, tanta miseria hay que ya no se le puede dar al esclavo ni techo, ni comida, ni ropa. Pero sin embargo interesa seguir dominando. ¿Cómo se puede seguir dominando a alguien si no le paga a uno esos mínimos que se llamaban los latinos auxilia, por eso en plural, sería auxilio nominativo del singular? Pues convirtiéndole en siervo. ¿Qué es un siervo? Pues un siervo es una persona totalmente dependiente de otra, pero que ya el amo no tiene por qué pagarle su mantenimiento. Concretamente, la legislación medieval ordena que 3 días de la semana sean del amo. Y el resto, bueno, pues busque la vida el siervo. En aquel tiempo la vida era tan dura, que realmente, por haber nacido en un sitio, uno no era, ni era de ese sitio. El Imperio Romano llegó, mantuvo la ciudadanía, pero cuando llega la Edad Media, la ciudadanía no es nada. Necesitas la admisión, el respeto de alguien, necesitas ser cliente de alguien, o si no, cualquiera te puede coger y usar como si fueras un jabalí, un perro o un conejo. ¿Cuál es la forma, cuál es el rito que permite que las personas sean? Bueno, pues eso se llama Mannschaft en alemán, nosotros lo llamamos rito del homenaje, y otra vez, porque es mucho mejor que lo vean ustedes literal, oigan ustedes literal, vamos a ver lo que dicen, cuál es el rito del homenaje. Esto está quedando muy prolijo, me disculparán ustedes, pero por lo menos espero que la precisión compense el rollo. 18. Sí. Los que han nacido y ya tienen una cierta edad como para ser capaces de hablar, durante la Edad Media no vivirán si no se arrodillan delante de alguien, que es el superior, y le dicen, comillas, en lo que me quede de vida no tendré derecho a retirarme de vuestro poder y protección. Esto lo declara de rodillas, juntando las manos mientras recita esa fórmula. Si el homenajeado acepta la ofrenda, ciñe con sus manos las del otro y les besa en la boca. Hay unas pequeñas diferencias aquí entre el derecho sajón, el franco, el anglo, pero en realidad es lo mismo. También se incluye entre las obligaciones del siervo, aparte de alimentarse a sí mismo y 3 días de trabajo y hacer lo que quiera, como acaba de jurar del amo, el derecho de pernada. Esto es que su esposa, sus hijas, pasen por la piedra del Señor allí donde el Señor lo considere. Es decir, también se llama jus primae noctis, derecho de la primera noche. Bueno, el tipo de vida que los poetas celebran todavía, como los caballeros feudales, qué bonito la corte del rey Arturo, Lancelote del Lago, qué encantador el caballero Roldán, qué simpático es el caballero medieval, qué buen mundo aquel. Bueno. Junto con el rito de admisión, se está confirmando que Europa se ha constituido en un enorme bosque. Los caminos han desaparecido. Es muy peligroso moverse de un lugar a otro. Los señores feudales tienen más o menos soldados que vigilan y que naturalmente cualquier tipo de movimiento hay que pagarlo muchas veces con la vida, porque no hay otra forma de pagarlo. La moneda, desde el siglo VI, se ha convertido en una reliquia
que los señores feudales muestran en armarios, porque las que se imprimen tienen tan baja ley que nadie las acepta. Y las antiguas, las pocas que quedan, porque la mayor parte de la gente las ha enterrado en tierra. Esto ha sido un inmenso negocio para los arqueólogos europeos desde el siglo XIX, desenterrar tesoros. Eso revela, claro, que la gente ni siquiera confesó que los tenía y se dejó matar por los bandidos, porque ¿de qué va a servir que les diga encima dónde está el depósito? Ya que me van a matar, por lo menos que se queden sin el oro. Así se han descubierto al menos 500.000 tesoros en Italia, los arqueólogos. Pues bueno, el pórtico de toda aquella edad es la frase de San Pablo en la epístola primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6, que dice que nadie engañe a su hermano con negocios. Un investigador norteamericano, Charles McCormick, de la Universidad de Massachusetts, aprovechó que se podía digitalizar prácticamente todo lo que se ha escrito del siglo VI al siglo XI, que está básicamente en dos repertorios: los Monumenta Historiae Germanica, con unos 90 volúmenes, a doble columna con un tipo del 6, y la Patrística Grecolatina, editada por el abate Migne, que son unos 70 volúmenes. Digitalizando estos dos textos, ha podido disponer prácticamente de todo lo que se escribió entre el siglo VI y el siglo XI. Y entonces, aplicando un programa, le dijo: ¿cuántas veces aparece la palabra siervo? Bueno, pues aparecía 9 millones y pico de veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra altar? Pues 7 millones de veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra comerciante? Descubrió que en 6 siglos había 699 menciones, pero en realidad se reducen a 19, que son los únicos mercaderes de larga distancia. Eso quiere decir que durante 6 siglos solo 19 personas se desplazaban con bienes de comercio de un lugar a otro. Pasó durante aquel tiempo que la población europea siguió contrayéndose, no sabemos a ciencia cierta cuántos, pero desde luego por debajo de los 10 millones de habitantes, con mucho. Europa se convirtió en un inmenso leprosario. Lo único que había en números de millares eran lugares de leprosos. No sé si saben ustedes que la lepra es una enfermedad que deriva de la falta de higiene, básicamente. Es un bacilo que existe, pero necesitamos estar como unos 6 meses sin lavarnos para que el bacilo prospere. Aparte de que también viene muy bien el que tengamos una desnutrición previa. Sin esas condiciones, la lepra, que no es contagiosa, no nos va a afectar. Sin embargo, Europa es un inmenso leprosario. Hay, sin embargo, un factor imprevisto en esa sociedad de paz de Dios que parece la buena y que efectivamente es un régimen perfectamente comunista, puesto que no hay manera de comprar y vender nada. Nada les digo. O sea, hay personas que intentan, muchas personas intentan vender propiedades inmobiliarias, pero viene un tribunal u otro y las anula, porque aparece un pariente que dice que no, porque eso le pertenece también a él. Y entonces, a lo largo de 6 siglos, los tribunales anulan las ventas por ilegales. Naturalmente, aquí hacía falta el primer héroe, que va a ser el notario. Es un hombre que aparece a partir del siglo X, que diseña maneras de conseguir que efectivamente las compraventas se consumen, en vez de mantenerse en régimen de imposibilidad. Pero es que, aparte de que aparecen los notarios, hay una circunstancia que lo cambia todo. Es que uno obliga a las personas a decir: no, yo por haber nacido aquí tengo derecho a ser de aquí. Por ejemplo, ustedes del Ecuador o yo de Madrid. No, hay que arrodillarse y decir: soy tuyo para todo lo que quieras, para siempre. Y además trabajaré para ti 3 días de todas las semanas gratis, y encima muchas gracias, y encima esta es la sociedad de Dios, y encima qué estupendo, puesto que nadie tiene nada.
El emperador Carlomagno casualmente es analfabeto y el gasto principal de su imperio es el incienso, puesto que son sociedades ceremoniales y lo que más se gasta es en la ceremonia de quemar el incienso. Bueno, hay una circunstancia imprevista. El siervo puede acumular quizá, el esclavo no. Al esclavo le mantenías como esclavo y al siervo, bueno, en principio, además de todas estas miserias y el derecho de pernada, está atado a la gleba, está atado a su campo, y si se va tiene el derecho a fustigarle y a ahorcarle. Pero sin embargo, se puede escapar, y empieza a escaparse. Desde el siglo XI, con ayuda del notario, con ayuda de la letra de cambio, con ayuda de la contabilidad por partida doble y con ayuda del cheque que descubren los templarios, aparece una manera de mover bienes invisible. Como dice Montesquieu en el espíritu de las leyes, la propiedad se hizo invisible y por eso mismo ilimitada. El siervo desertó de la gleba. ¿Y qué se le ocurrió hacer para empezar? Se hizo marino o se hizo caravanero, con ayuda de sus hijos y sus amigos, se armó hasta los dientes y dijo: se acabó esta castaña de la paz de Dios, no quiero esta sociedad. Así surgió, y poco a poco, con las caravanas y los barcos, abrió los caminos que se habían cerrado, que se habían emboscado, derrotó a los soldados del señor feudal, creó pequeñas villas que se fueron creciendo y fortificándose, se amurallaron, se crearon los burgos, apareció la clase media y toda la pandilla de los que siempre rezan y los que siempre guerrean, estos salvadores de la humanidad, los clérigos y los nobles de sangre. Y esto es claro, poco a poco empezaron a pedirles créditos, porque entre otras cosas no solo no tenían efectivo, es que no tenían capacidad para hacer, no tenían know-how, la maestría les faltaba, llevaban 10, 12 siglos viviendo del camelazo ese gigantesco, de la paz, de la inmovilidad social. Volvió el comercio desde el siglo XII. La población empezó a crecer sostenidamente. De una Europa que llegó a tener menos de 10 millones de habitantes, ahora andamos unos 500. Bueno, vamos a ver dónde estaba yo con mi chuleta. De la Edad Media, de este momento atroz de los leprosarios y la gente genuflexa y todo lo demás, hay un historiador de la economía que se autonombra economista, llamado Karl Polanyi, que ha escrito unos libros muy famosos, y él comenta que todo aquel cambio, o sea, que finalmente acabó con los burgos fortificados y con la nobleza y los clérigos pidiendo créditos a las clases medias recién surgidas y teniendo que contar con su beneplácito para cualquier tipo de tareas, Polanyi dice, textual, que con eso volvió una forma antinatural de intercambio, pues el intercambio natural no tiene ganancias y asegura la autarquía. Bueno, a mí me parece que esta es la típica afirmación, tanto la de la autarquía. Nadie puede vivir solo, todos nosotros dependemos de los demás. El que pretenda que puede vivir un solo minuto sin el concurso del resto de los seres humanos está loco o es simplemente un misántropo que quiere negar la vitalidad del prójimo. Bueno, por supuesto que el comercio natural no tenga ganancias, olvida que ya incluso a nivel neural el funcionamiento del aparato psíquico se organiza en torno a lo que ahora se llama circuitos de recompensa. Es decir, que sin estímulos, sin incentivos, las cosas no se hacen. Por alguna extraña razón, el señor Polanyi piensa otra cosa
Es decir, piensa que aquel mundo fundamentalmente lleno de lepra, donde los niños, la mitad de los niños morían antes de cumplir el año, que era un refinamiento circunscrito a la ferocidad, pues que aquello estaba mejor, porque prefiere el melodrama romántico a la prosaica realidad de las cosas. Vamos a ver. La principal manifestación de que el comercio empieza a resurgir es una organización sin organizador, un puro orden espontáneo o endógeno, que es la Asociación de Comerciantes fundada por Enrique el León, Gran Duque de Sajonia, en 1158, la Hansa. La Hansa se autodisolverá en 1669. Durante estos 4 o 5 siglos, bueno, dará de comer a incontables personas, incontables literalmente, volverá a unir a Europa y sobre todo consumará una tarea increíble, que es el tránsito de los vikingos a los germanos civilizados que conocemos hoy día. Los vikingos disfrutaban yendo por los pueblos y ensartando niños con la punta de las lanzas y paseándose con ellos así. Por ejemplo, Eleda Sturluson lo cuenta en esos términos. Esto lo vuelve a mencionar con bastante humor Jorge Luis Borges en algunos de sus libros. Cuando los vikingos de alguna manera descubren la Hansa tiene centrales en todas partes, cámaras de comercio, diríamos, en toda la Europa oriental, prácticamente desde Brujas hasta Kiev, hasta el Mar Negro. Entonces, ese pueblo salvaje que no sabía ni levantar una pared de ladrillo se convierte en el pueblo que guía a la humanidad en civismo, cultivo de la ciencia, cultivo de las artes, paz. Vamos a ver, hay una figura muy concreta que podemos identificar como el primer empresario conocido, que es Goderico de Finchales, un nativo de Lincolnshire. Vamos a ver de qué época es. Les estoy hablando de un libro de Libellus de Vita et Miraculis Sanctus Goderici, Eremitae de Fincale, autore Reginaldo Mónaco Gugelmensis, 1148. Bien, pues un joven que deserta de su gleba y se pone a vagar por playas buscando restos de naufragio. Le vemos más tarde convertido en buhonero. Los buhoneros son los que van con un carromato lleno de cosas. Un buhonero, un pequeño comercio desde el cual promociona a socio en un grupo gestor de caravanas, que yendo de feria en feria le familiariza con oferta y demanda de cada lugar. Invierte sus ganancias en el flete de un barco que traslada mercancías y personas, prohibía el Evangelio y la patrística. Y su biógrafo le muestra profundamente arrepentido de ello, es decir, lleva varias disciplinas imprepuestas, cilicios, recordando aquella época donde compraba barato para vender caro. Pero tampoco omite reconocer que arando las tierras de Lincolnshire, sin romper su vínculo de atadura a la gleba, que arando las tierras de Lincolnshire le habría sido imposible ayudar a tantos necesitados como ayudó. Si cambiamos el final de esta historia, tendremos un fragmento sobre la arqueología del empresario europeo, en una época donde se exaltan las relaciones involuntarias, puesto que ha prosperado merced a las voluntarias exclusivamente, vendiendo y comprando cosas. Me he detenido mucho en la Edad Media y el Imperio Romano porque son cosas que nadie sabe, o muy pocos, y me parece que les viene bien ese dato de información. Ahora ya pegamos un salto y les cuento algo que probablemente tampoco saben. El capitalismo norteamericano, el panteón fundacional del capitalismo norteamericano, depende de 4 sectas comunistas.
de origen europeo, los rapitas, los shakers, los amanitas, los perfeccionistas, que no eran comunistas, y los bautistas, que no eran comunistas cuando se fueron de Europa, pero que llegaron a los Estados Unidos en grupos de 100, 200, 90, y viendo las espantosas dificultades que tenían, sin ninguna financiación ni ningún apoyo previo, se hicieron comunistas, pusieron todo en común y crearon, bueno, la primera vía férrea, que es la que conecta el lago Erie con Pittsburgh, por ejemplo. Crearon la multinacional que hoy se llama Whirlpool, que es la principal marca fabricante de refrigeración en el mundo y que también descubrió el microondas. Una silla shaker, por hablar de uno de esos grupos, pues lo llamaban jumping o dancing Quakers. Dancing Quakers acabó diciéndose shaker. Una silla shaker se vende hoy en Christie's por el doble de lo que una silla Luis XVI. Esto les indicará hasta qué punto los shakers fueron unos carpinteros eminentes, prácticamente sin igual. Estas 6 sectas odiaban el sexo y duraron más de 200 años, sin embargo, porque acogían huérfanos y también personas rechazadas por la sociedad, como borrachos, mendigos, etc. Estas 6 sectas son el patio fundacional del capitalismo norteamericano. Yo le digo un largo capítulo porque en realidad, gracias a Dios, hubo un antropólogo norteamericano, Charles Woodruff, que escribió un tocho así de largo, se pasó 15 años investigándolos, visitando unas y otras comunas, y nos permitió decir lo que ahora decimos. En realidad el libro Woodruff es la primera antropología cultural que se publicó. Es bastante anterior a la rama dorada de Fraser. Bueno, tenemos un malentendido también respecto de la industrialización. El señor Polanyi, que les mencionaba antes, que dice que lo antinatural es un intercambio sin ganancia, también dijo que es inimaginable la cantidad de sufrimiento y deshumanización que supuso la revolución industrial. Yo he estudiado el asunto con detenimiento y he visto que los 3 principales novelistas que se han hecho millonarios hablando de la deshumanización, Víctor Hugo, Carlos Dickens, y habrá otro más, bueno, pero fundamentalmente Víctor Hugo y Carlos Dickens parten de mentiras. Por ejemplo, Los Miserables empieza con el protagonista que es condenado a galeras porque roba una barra de pan. Bueno, el Código Penal francés vigente daba como eximente el hurto famélico, de modo que la novela, que tiene más de 2000 páginas, empieza con una gruesa mentira. Es decir, que alguien va a ser condenado a muerte por un asunto donde no le condenan para nada. Eso sí, dieron muchísimo dinero Los Miserables, como dieron muchísimo dinero Dickens. Como toda esta versión, digamos, de qué espanto, la gente que estaba en el campo y se vio obligada a ir a las fábricas. Yo les aclaro que la gente se fue a las fábricas porque tenían el doble o el triple de salario. Y porque de paso se quitaban el vínculo de la gleba, ese vínculo de genuflexos ante el superior, que no había forma de despojarse de él más que cambiando de territorio. Luego ustedes me dirán, pero ¿cómo eran las primeras fábricas? ¿Cómo fueron aquellas? Pues la primera gran fábrica del mundo la fundó uno de los grandes comunistas del mundo, Robert Owen, y la fundó en las afueras de Glasgow, aprovechando unas cascadas del río Clyde. Era una fábrica de calcetines, fundas de almohada y sábanas, básicamente, la que creó Owen. Fue la primera que tuvo 3000 operarios, de los cuales más de 500 niños. Niños de más de 8 años, entre 8 y 16 años. A partir de 6 años ya no se consideraban niños. La creó Owen junto con Arkwright y Dale. Arkwright fue el que descubrió la cardadora, o sea, prácticamente el inventor del procedimiento que permitió mecanizar el tratamiento del algodón. Y Dale fue el primer presidente del Banco de Escocia, el más grande financiero de su tiempo. Arkwright era muy religioso, pero no tanto. Dale era un alma de Dios.
O sea, se pasó la vida nada más que preocupado por aumentar, digamos, por remediar los males de los desvalidos que tenía a su alrededor, y dejó una lápida donde solamente pone: aquí yace, no, ni siquiera aquí yace, Robert Dale, comerciante. Fue el hombre con más dinero, porque nadie era capaz de conseguir una financiación tan salvaje como la que requería montar una fábrica con 3.000 personas. Y él lo logró. ¿Cómo se logró? Pues bueno, yo tendría que entrar en la creación del Banco de Inglaterra, que a su vez depende del Banco de Ámsterdam, y que a su vez depende de que se creara el dinero de confianza. Es decir, hasta entonces el dinero valía en sí. A partir del momento en que empieza el papel moneda, ya lo que es confianza. Confianza en que el que emite realmente tiene un respaldo, lo que se llama el patrón rojo. Bien, pues los primeros fundadores de la gran fábrica fueron tres almas benditas. O sea, de Owen, se puede considerar que estuviera loco, era comunista, pero era una persona completamente filantrópica. Arkwright, que es el descubridor de la cargadora, bueno, no es que fuera exactamente un hombre que se pasase el día dándose golpes de pecho, pero casi. Y Dale, sí, Dale era un predicador, o sea, en los ratos libres que tenía como presidente del Banco de Escocia y como financiador de las grandes empresas, pues daba sermones. La idea esta de que el banquero gordo, puro, que se dedica a explotar a los pobres operarios, bueno, en fin, yo les he contado lo que pasaba durante la Edad Media, cuando no había comercio, cuando no había héroes del comercio. Luego, me dirán ustedes, ¿cuándo empezó la jornada reducida? Eso debió ser por presión de los sindicatos, ¿no? Yo sé que hubo huelgas y tal, y lo sacaron. Pues no, señores, no. Eso vino de dos empresarios alemanes modélicos, el señor Karl Zeiss, el señor Erwin Bosch. Bosch, que descubrió entre otras cosas las baterías, y Zeiss, bueno, que es el de las lentes que utilizan ahora los Google Maps, y que sigue siendo las lentes de las mejores máquinas de fotos y las de los móviles y todo esto. ¿Por qué hicieron la semana inglesa Zeiss y Bosch? Porque pensaron que trabajando un poco menos, trabajarían con más estímulo. Y porque al mismo tiempo que crearon la semana inglesa, crearon las horas extraordinarias, de manera que se podía premiar al obrero o al trabajador más competente. Por aquel tiempo ya estaba escribiendo Carlos Marx, que tenía, entre otras, un medio expresivo en la revista de Beehive, o sea, la Colmena. ¿Cuál fue la opinión de Marx sobre las iniciativas de Bosch y de Zeiss, que habían querido crear trabajadores de primera y de segunda, por lo de las horas extraordinarias, y que todo era una añadaza para impedir que la razonable lucha de clases siguiese adelante? Bueno, el hombre que revolucionó la producción moderna del acero fue el escocés Carnegie, Andrew Carnegie, que fue en su tiempo el hombre más rico junto con Rockefeller. Carnegie dijo: el hombre que muere rico muere deshonrado. Lo mismo pensaban Rockefeller, lo mismo pensaban Arkwright, lo mismo pensaba Dale, lo mismo pensaban Bosch y Zeiss. El hombre que muere rico muere deshonrado. ¿Por qué? Porque es tu deber hacerte rico, porque con eso vas a dar mucho empleo y vas a desarrollar la industria, pero no te vas a llevar el dinero a la tumba, miserable. Vas a legar el dinero. Eso hizo Carnegie, eso hicieron todos los que le menciono. Pero eso ha seguido haciendo Gates. Y por supuesto, África vive de la filantropía de los grandes empresarios. Todo un continente vive de la filantropía de los grandes empresarios. De la vieja creencia de que para que tú tengas se lo tienes que quitar a otro, ahora me gustaría terminar esta charla preguntándoles
¿qué nos ha quitado a nosotros Microsoft? ¿Qué nos ha quitado a nosotros Google? ¿Qué nos ha quitado Apple? ¿O qué nos ha quitado la Wikipedia? Porque fíjense ustedes, les he mencionado los 5 más grandes negocios de todos los tiempos. Pero yo creo que no nos han quitado nada, nos han dado muchos. Y esto es lo que ha hecho el comercio por nosotros. Nos ha hecho civilizados, nos ha hecho realistas, nos ha hecho pensar, nos ha hecho cambiar de idea, nos ha sacado de la idea fija que nos decía los últimos serán los primeros, y nos ha dicho ni lo uno ni lo otro, con una mezcla de suerte y maestría, a lo mejor seguimos adelante. Bueno, y nada más, muchas gracias. Gracias, diputado, por su generosidad al compartir con todos los ecuatorianos sus valiosas enseñanzas. Como último punto, iniciaremos un espacio abierto de preguntas, por lo que invitamos a los asistentes, a quienes tengan inquietudes, por favor, levantar la mano para poder acercarles el micrófono y puedan tenerlo. Por favor. Buenas noches. Profesor J, una pregunta. Sin perjuicio del mecanismo económico, del sistema económico que se defienda, ¿qué opina usted de la protección al medio ambiente y del comercio y del desarrollo humano en contraposición con la tierra, el medio ambiente, y cómo esos recursos naturales eventualmente al ritmo que los seres humanos vamos creciendo más y somos más, nos vamos agotando esos recursos naturales, sin perjuicio de cuál modelo económico se plantee, si más liberal, menos liberal, más conservador o menos conservador? La realidad, desde un punto de vista un poquito más amplio, no desde un análisis más cortoplacista de la historia solo humana, sino de la historia de la Tierra, nos lleva a indicar que en algún momento esos recursos se van a acabar y que necesitamos tomar una medida, o ¿qué piensa usted de cómo compaginar el comercio con esa visión? Pues mire usted, justamente en 1800 publicó Malthus su agorero pronóstico ensayo sobre la población, donde hablaba de que los recursos humanos se iban a acabar fácilmente en 5 o 10 años y de que la curva de población y la curva de producción de alimentos se iban a cortar. Para eso estuvo manipulando los datos de muy mala manera, y el libro, que sigue siendo uno de los más grandes bestsellers universales, tiene como 6 o 7 sectas internacionales que se llaman neomalthusianas, y creo que el ser humano siempre es capaz de hacer frente a los problemas que él mismo crea, y en este caso es un problema de desarrollo, de riqueza. También creo que convendría recordar que el ritmo de destrucción del medio ambiente no se ha conseguido igualar nunca a lo que logró la Unión Soviética, que destruyó el lago Baikal, el mar de Aral enteros, y prácticamente ha dejado el territorio como dejaron, por ejemplo, la RDA alemana, o sea, la parte comunista de Alemania, que ha obligado a la otra parte a unas obras titánicas de restablecimiento de las tierras, de los ríos, por no hablar de Chernobyl, que fue prácticamente la causa de la caída de la Unión Soviética. Ahora, tiene usted mucha razón en que los recursos no pueden ser ilimitados y sobre todo, a mi juicio, hay una operación que se necesita hacer y no se hace por mala fe. Con el desarrollo que tenemos ahora de la econometría, de las técnicas estadísticas y sobre todo la capacidad de cálculo de los ordenadores, hay que introducir, digamos, una dimensión que no está y que debe estar. Y es la siguiente.
Tenemos aproximadamente 500 millones de capital acumulado de sol sobre el planeta. Digo 500 millones de años porque es posible que más atrás hubiera uno o varios cataclismos que afectaron muy seriamente al desarrollo de la vida. Por ejemplo, ha habido los dinosaurios y tal. Pues yo creo que es perfectamente factible introducir en las ecuaciones de costes, de obtención de todo tipo de materia prima, esa dimensión, que es los 500 millones de años de sol sobre el planeta, con el ciclo que tiene, día-noche, que es el que permite mantener la vida tal cual es. Pero no soy agorero, de manera que espero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos estén a la altura de lo que han estado sus abuelos y sus padres. Cada cual de alguna manera tiene que hacer frente a los problemas, y en este caso estos problemas vienen de la riqueza, de la opulencia, no de la pobreza. Profesor Escotano, muchas gracias por compartir con nosotros sus versados conocimientos, pero tengo tantas inquietudes, aprovechando el tema que usted ha tocado esta noche. Se han hecho estudios comparativos entre el socialismo capitalista de los Estados Unidos, el socialismo comunista de la Unión Soviética, el socialismo democrático de Europa y ahora el llamado socialismo que estamos ejerciendo nosotros, tratando de sacar adelante en los países latinoamericanos. Escuchaba en una conferencia de un profesor argentino de mucha experiencia que ha escrito libros, en que afortunadamente el socialismo comunista fracasó, que comparando el sistema socialista europeo con el norteamericano, él le da una prioridad al norteamericano porque dice, en ese socialismo capitalista, quien no trabaja y no produce, no va a disfrutar de los beneficios de su trabajo, del capitalismo en sí y del sistema socialista. Lo que está pasando en Europa, que la gente, el pueblo depende mucho del sistema gubernamental y están pasando por muchos problemas porque ahora están diciendo que produzca más el pueblo. Nosotros somos un país que estamos buscando nuevos derroteros y usted debe conocer ya el socialismo que se está desarrollando acá y que está ejerciéndose positivamente en muchos aspectos y en otros no. La pregunta concretamente es, nosotros deberíamos seguir qué camino en Latinoamérica, sobre todo ahora en el Ecuador. ¿Cree que tiene buena perspectiva, de acuerdo a cómo se ven las cosas, el comercio, la empresa privada, en el nuevo socialismo que se está ejerciendo acá? Y si nosotros podríamos seguir el socialismo de España. Conozco de España que están pasando muchas situaciones donde hay, se llama 5 millones de parados, desocupados, que están con una monarquía, que tiene ciertas situaciones especiales, y nosotros copiamos muchas cosas de España. Realmente podría usted orientarnos en la ruta a seguir en cuanto al socialismo nuestro y al socialismo que vive en España en este momento. Gracias. Pues mire, nosotros estamos muy mal los españoles, creo que no hemos estado tan mal. Hay que remontarse al siglo pasado para encontrar una situación tan crítica como la que tiene España ahora, a mi juicio. Hay mucha saña, mucha inquina, mucho odio, al mismo tiempo mucha incompetencia, esa enormidad de parados y no se notan iniciativas rigurosas para remediarlo. Intentamos que lo haga la clase política y la clase política es un engendro absurdo, no tiene por qué existir. O sea, hay muchas profesiones dignas, por ejemplo, carpintero, fontanero, arquitecto, pero domador de personas, que es lo que es la clase política como sector. Esta profesión es ilegal. O sea, usted puede durante algún tiempo ser servidor público, pero eso de ninguna de las maneras va usted a ser toda su vida un domador de personas, es decir, un controlador de los demás. Entonces esto genera un odio creciente y de ese odio viven sujetos como Pablo Iglesias y su grupo, que yo creo que se van a dar un batacazo, porque una cosa son las elecciones para la Comunidad Europea y otras son las elecciones municipales y las generales, pero eso no va a solucionar nuestros problemas. Tenemos un presidente del gobierno que es tan cauto, que de cauto, bueno, se va a convertir en una estatua
atrás. Lo que sí creo es que es fundamental para que una economía progrese o siquiera se mantenga, que esté descentralizada y que no sea obstaculizado el genio o la iniciativa individual. Cada vez que vienen con la historia de planificar, no se dan cuenta de que están intentando meter un círculo grande dentro de uno pequeño, y que donde intervienen, por ejemplo, me han dicho que Ecuador tiene 16 millones de habitantes aproximadamente. Bueno, que intervengan los 16 millones de habitantes o los 8 millones de adultos, que intervengan todos ellos. Que no se les ocurra fiarse de una comisión mixta planificadora central, porque entonces estamos abiertos. ¿Por qué? Porque es como si trabajásemos con 10 millones de neuronas, yo decía en la facultad ayer, o si trabajamos con 3 neuronas. Es fatal trabajar con 3 neuronas, eso está por debajo de los límites de un subnormal profundo. Eso es todo lo que le puedo decir. Doctor Gustavo, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a Aparicio y a Pablo por hacer esto posible. Realmente da gusto tener una persona así acá. Básicamente preguntarle cuál es para usted el punto más importante de esta sociedad alemana actual. Usted bien decía, se desarrolló de los germanos y los bárbaros antes, descendientes de los vikingos, se convirtieron en lo que son ahora. Sí. Pasando por el punto interesante de que esa misma sociedad provocó las 2 grandes guerras mundiales, mientras, estando de acuerdo con que el comercio genera paz. Primero, además del abuso de Hitler para la Segunda Guerra Mundial, luego del Tratado de Versalles, quizás son 2 preguntas. La primera, ¿qué provoca que esa sociedad que durante el siglo XVII y XVIII fue tan próspera devenga en esas 2 guerras? ¿Y cuál es el elemento más importante para el nuevo desarrollo de ese milagro alemán del que tanto hablamos? Bueno, vamos a quedarnos con la primera. Cuando me puse hace 15 años a estudiar esta materia, estaba convencido de que la Primera Guerra Mundial era fruto del militarismo prusiano. Luego me he dado cuenta que esto es un camelo tócano, y que la Primera Guerra Mundial es fruto de las intrigas de Inglaterra para no perder su control y frenar la prosperidad del comercio y la industria alemana por todos los medios. Y los medios eran aprovechar a un país que tenía tales problemas internos que necesitaba exportar sus desdichas, como Rusia, y un país que acababa de ser vencido en la guerra y estaba humillado como Francia. La causa de la Primera Guerra Mundial es la Triple Entente, instada por los ingleses, y que luego llegó hasta los últimos hechos de matar al archiduque en Sarajevo y matar a Göring, que era el jefe de la Internacional y el más prestigioso socialista, justamente el día anterior de la declaración de guerra. De modo que Alemania nunca quiso la guerra, para nada, como no la quiere ahora, porque Alemania entonces era exactamente igual que ahora. O sea, lo que ahora son las empresas alemanas, AEG, Siemens, Bosch, Zeiss, lo siguen siendo. Y entonces era horrible. Hay varios memorandos del Kaiser diciendo, pero ¿en qué enjuague me han metido mi primo y mi prima y mi abuela? Porque claro, la reina Victoria, ¿en qué enjuague nos hemos metido? Pero Alemania va a ser estrangulada, no puede ganar esta guerra. Pero ¿cómo vamos a soportar que nos invadan? Y efectivamente había 600.000 soldados rusos aprovechando que tenían Polonia en la frontera, entrando por Rusia Oriental. Hitler, pues Hitler es la criatura de los ingleses, es decir, el fruto de la conjura de los ingleses, de los rusos y de los franceses. Es una Alemania genuflexa, humillada, obligada a convertirse en un país de segundo orden, que si hubiera pagado las indemnizaciones de Versalles no hubiera podido hacer nunca nada más, en realidad hubiera desaparecido como grupo humano. Entonces Hitler no es más que esa rabia. Pero ya lo dijo Keynes, el libro más leíble y más brillante de Keynes se llama Las consecuencias económicas de la paz. Y él estuvo los 6 meses de la conferencia de Versalles allí sintiéndose cada vez más abochornado, más avergonzado ante la mezcla de avidez, mala fe y mentiras que repartían Wilson, Lloyd George y Clemenceau.
el francés. Naturalmente allí no estaban los rusos porque estaban haciendo la revolución, estaba Lenin. En cuanto al milenio alemán actual, pues viene de ser un pueblo con unos dones de organización únicos. Creo que ningún otro pueblo es capaz de organizarse como los pueblos germánicos. Tácito habla de aquellas gentes de los fieros ojos azules. César decía, no dan la espalda, ¿no? Si tienes que matarles de frente, que es mucho más difícil. Luego fueron unos bárbaros muchísimo tiempo. Y gracias a la Hansa y luego a la Compañía Imperial de Regensburg y algunas otras que no les he mencionado porque ya hubiera sido la conferencia interminable, los alemanes fueron formándose y fueron afinando el lápiz de su capacidad para organizarse, que es una combinación de amor por el orden, amor por la maestría. Por ejemplo, la Universidad Alemana es la única universidad del mundo que no se ha fosilizado como gremio y no se ha constituido en un grupo de personas como, por ejemplo, la Universidad Española, la francesa, la inglesa, la norteamericana, en gremios muy cerrados, dedicados precisamente a asfixiar el conocimiento en vez de desarrollarlo, aunque digan otra cosa. La Universidad Alemana ha traído a las más grandes mentes que tenía el país y ha tenido el respeto del país. Yo no sé si actualmente lo sigue teniendo, creo que quizás sí, sobre todo en las facultades no de letras, no de humanidades. Es una gente muy particular, porque luego en la práctica tiene muy mal gusto, o sea, les gustan los colores chillones, uno a uno se podrían considerar personas muy vulgares, pero son un pueblo admirable. Son el pueblo que da el gobierno del mundo. Y el que diga otra cosa, pues a lo mejor es que no lo ha pensado bien. Buenas noches. Voy a hacer una reflexión y luego la pregunta. La reflexión va sobre las múltiples citas acerca de lo que dice la Biblia con respecto al comercio. Y me ha quedado cortísimo, les hubiera leído 150. O deja de decir, ¿no? Porque en este caso se mencionaba de que no se habla del comercio dentro de la Biblia. Y efectivamente... Sin parar, se habla sin parar. ¿Perdón? Se habla sin parar en la Biblia sobre el comercio. Es lo que más se habla. Es lo que más se habla. Okay. Bueno, esa es bueno, en todo caso, que la idea es que la Biblia, o sea, un poco lo que yo entendí, o traté de entender, creo que se entiende de esa interpretación, es que la Biblia, y de hecho la religión católica aborrece o aborrecía el comercio. Hasta el protestantismo. Correcto. Bueno, básicamente me parece una interpretación bastante subjetiva de las palabras de la Biblia. Primero, o sea, básicamente por dos razones. Primero, porque la Biblia no se puede interpretar, o sea, no es un libro que se debe interpretar subjetivamente, sino tiene una línea de interpretación que la dicta la Iglesia Católica. Y eso por un lado. Y segundo, que la Biblia es un libro que le habla al espíritu, al alma de las personas. Y ¿En el Antiguo o el Nuevo Testamento? En el Antiguo hay un quiebre, no vamos a hablar de temas bíblicos, pero hay un quiebre. Completamente distinto. Uno es el libro de los judíos y el otro es el libro de los judíos. El Viejo Testamento es la antigua alianza, es la alianza original, digamos. Eso según el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento viene y dice, bueno, esta es la nueva alianza, ¿no? Entonces hay diferentes enfoques. En el Antiguo Testamento es el Dios malo, el Dios no es malo, sino el Dios castigador, el Dios que no escucha, que no tiene contacto con su... El Dios celoso. Él dice, yo soy Yahvé, yo soy un Dios celoso. Exactamente. Y en el Nuevo Testamento viene Jesús y dice, bueno, no, yo estoy aquí, yo me estoy ofreciendo como hijo de Dios. Dios está trayendo a su hijo para ofrecerse, para salvar a su... Pero quiero decir, ¿usted cree que el Nuevo Testamento no es pobrista? Es decir, ebionita. O sea, que la secta nazarena o esenia no tiene como norma que la pobreza es santa y la riqueza es impía. De hecho, esa es la mala interpretación que yo hago.
Y entonces, aunque lo digan así, pues la letra, pues al fin y al cabo la letra no es letra sólida. Es que justamente ese es el problema, la Biblia no se puede interpretar de esa forma. O sea, la Biblia no se interpreta textualmente, es un libro metafórico. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de que un rico es más fácil que un camello pase por el ojo de una San Jerónimo y San Agustín y San Ambrosio prohíben el contrato en general. Bueno, San Agustín, San Ambrosio, no son ellos no son la palabra autorizada única de la iglesia, ¿no? Son teólogos que tienen sus interpretaciones, así, tal cual es como la que usted tiene. También se podría citar a Martín Lutero. Pues claramente, como Martín Lutero es el primero que dice, ya está bien de pobrismo. O sea, echa de la Biblia los libros que le parecen pobristas, y concretamente son la Epístola de Santiago. Permítame que les recuerde la Epístola de Santiago. Dice, vosotros los ricos habéis tenido ropas roídas por la polilla, habéis engordado para el día de la matanza. En el Apocalipsis, el capítulo 1, el 4, el 6 y el 9, mencionan cómo los comerciantes padecerán en el infierno los más grandes y atroces sufrimientos, no otras profesiones, los comerciantes. Antonio, pero el hecho es que la Biblia se refiere en ese sentido a los ricos, a los comerciantes, a los usureros, desde el punto de vista del apego al dinero. La mención de los usureros está en Deuteronomio y es el Antiguo Testamento, y es diferente. Fíjese usted que el Nuevo Testamento le parece muy bien la esclavitud y el Antiguo Testamento la prohíbe. El Antiguo Testamento dice que cualquiera que tenga un siervo a los 7 años tiene que permitirlo. Mientras que San Pablo dice al esclavo, no te preocupes, por aquí vas al cielo más rápido. Pero justamente, nuevamente Antonio, no me quisiera meter en eso porque el Antiguo, muchas de las cosas que se dicen en el Antiguo Testamento, ¿sí?, de hecho se tiran abajo en el Nuevo Testamento y es el mismo libro, ¿sí?, es el mismo documento en el que tiene una parte donde tira abajo todo lo anterior. No metemos en lo antiguo, pero yo declaro que soy cristiano, por ejemplo. Aunque no soy practicante, pero yo declaro que soy cristiano porque creo que Jesús destacó el fuero interno, la conciencia, como la instancia suprema, aquella a la cual uno tiene que hacerle caso. Y en ese sentido yo soy cristiano. A ver si con eso aclaramos y dejamos de dudas sobre el tema. Yo soy cristiano, pero negar que el protocristianismo y el Nuevo Testamento es un libro comunista, donde los pobres son benditos y los ricos malditos, es negar aproximadamente 500 líneas del texto. 500. Esa es una interpretación subjetiva. O sea, las líneas son subjetivas. Primero que la Biblia no es comunista. Y usted no tiene interpretación subjetiva. Usted no es subjetivo, pero la letra de la Biblia sí. Yo no le estoy dando mi interpretación, sino la de la iglesia. Por eso que digo, no puede ser, si cada uno de nosotros aquí damos una interpretación de la Biblia, vamos a tener 1000 interpretaciones, no sé cuántas, tenemos 200 personas, 100 personas, tenemos 100 interpretaciones, pero quienes somos católicos y quienes nos llamamos católicos, tenemos que seguir la interpretación de la Santa Iglesia. Eso es todo. Y la Santa Iglesia no dice que es, no. Y San Francisco, que es el nombre del Papa, precisamente, aunque se llamaba Bergoglio José, pero ahora es el Papa Francisco, se conoce las cosas que decía San Francisco sobre los ricos y la pobreza. Hágame. Es una decisión, en el caso de San Francisco fue una decisión propia. Y en eso se basa la religión católica. En las propias decisiones, en el libre albedrío y en las decisiones de los individuos. Un poco de agua. De hecho, no termino la pregunta. Ya me quieren quitar el micrófono. Porque nadie está siendo atacado. Sí, no, justamente por eso yo nomás lo quise hacer una reflexión y luego iba a hacer mi pregunta. Mi pregunta realmente iba por el tema del libre comercio. O sea, yo haciendo eso, o sea, echarle la culpa, ya esa reflexión parece esto, echarle la culpa a la Iglesia Católica o a la Biblia, el tema de la pobreza de la civilización entre el año 0 y el año 1800. No, la Revolución Protestante, o sea, el Renacimiento. Es tan... Pero no es echarle la culpa, es simplemente exponer lo que fue. Es decir, que con ese gobierno la población se contrajo a una 20ª.
A partir del otro, de una iglesia no pobrista, la población se multiplicó por 20. ¿Sí le parece poco? Antonio, en todo caso, esa es mi reflexión. Desde el punto de vista, o sea, echarle la culpa a la Biblia de eso es como que nosotros aceptemos que las personas que están en contra, por ejemplo, del libre mercado, le echen la culpa a todos los gobiernos, todos los gobiernos privatizadores que han habido recientemente, que se han llamado neoliberales, y echarles la culpa de que el libre comercio es malo. Sencillamente es un mal uso del nombre liberal o el nombre neoliberal, y que lamentablemente es lo que en nuestra Latinoamérica ha pasado. O sea, hubo una época... ¿Que echarle la culpa a quién de qué? En base a lo que yo lamentablemente, Antonio, yo no he leído su libro. En base a lo que estoy escuchando. No hace ninguna falta. En base a lo que le estoy escuchando. Ahora, sería interesante, como yo le dedico 1300 páginas al asunto, estar un poquito informado de los documentos que yo he recorrido, porque yo tampoco tenía ninguna idea sobre el asunto hasta ponerme a estudiarlo. Solamente me ha tomado 13 años, pero he descubierto algunas cosas. En todo caso, mi pregunta va por este lado. Para no seguir lo mismo, porque yo creo que vamos a tomarnos mucho tiempo. Hoy por hoy, el libre mercado entre países está siendo muy atacado. ¿Sí? ¿Quién lo ataca? Bueno, los estados. ¿Qué estado? Los gobiernos. ¿Qué gobierno? El ecuatoriano, por ejemplo. Eso ya no es lo mismo. Creo que el planeta tiene 171 países, si no recuerdo mal. Me habló usted de uno. ¿Y los otros 165? ¿Atacan el libre comercio? Esa es por ahí va mi pregunta. O sea, yo quiero que usted nos ayude de repente a tener un poco más de argumentos, porque nosotros somos defensores del libre mercado y de hecho del libre comercio entre países, entre regiones. ¿Usted o el Ecuador? ¿Perdón? ¿Usted o el Ecuador son defensores del libre mercado? Nosotros, me refiero a, por ejemplo, muchos de los miembros de esta Cámara, ¿no? O sea, o de los... Ah, de los asistentes. Sí. A eso me refiero. Y sí nos preocupa cómo países como el nuestro y gobernantes como el que tenemos no tienen o sea, como que no quieren aceptar los beneficios del libre mercado, y más aún convencen a la población con respecto a que el libre mercado es de hecho la causa de los problemas. Entonces, mi pregunta es a ustedes, bueno, ¿cómo podemos hacer, o cómo ve usted el futuro de estos países que estén cerrados al comercio y que no aceptan el libre mercado o el libre comercio? Bueno, son bastante distintos, claro. O sea, debe ser que el rector del Ecuador piensa que la autarquía económica es posible. Hemos visto los extremos de pauperación que llevan a la lepra y a la reducción de la población en plan drástico, cuando se pretende que un país puede ser autárquico. No, nadie es autárquico, y mucho menos los países. Pero si recordamos el origen de la derogación de los aranceles, porque eso es lo que es el libre comercio, que no se levanten barreras proteccionistas, el origen está en el Tratado de Smith, en la riqueza de las naciones, pero no se pone en práctica hasta la obra vigorosa de Cobden y Wright, aproximadamente a mitad del siglo XIX, donde con ayuda de Napoleón III, que es también un librecambista, y primero se derogan los aranceles que gravan la importación de trigo y se reduce hasta el 30% del precio del pan y sus derivados en Inglaterra, con consecuencias muy positivas para el país en ese instante. Y luego Cobden le dice a Napoleón, y Napoleón se queda muy sorprendido, y dice, vamos a ver, ¿va a aumentar el comercio entre nosotros si derogamos las barreras aduaneras? Cobden le dice, por lo menos 10 veces. Y Napoleón dice, pues yo tengo aquí unos grupos de presión que me dicen que todo lo contrario, que Francia se va a poner a comerciar con cualquier otro país menos Inglaterra si se bajan las tarifas, los aranceles. Tenía razón Cobden. Y entonces ese tratado, el Tratado Franco-Inglés, es el primer tratado comercial, es un hito en la historia de la economía, quizás el más importante hito de todos los tiempos en la historia de la economía, y se llama Tratado Cobden-Chevalier,
porque el primer ministro francés se llamaba Chevalier. Bueno, también Totten le aseguró a Napoleón: se acabará el contrabando, porque en realidad lo que tenemos es contrabando. Efectivamente se acabó el contrabando, lógicamente. Es una cuestión curiosa, porque tiene relación también lo de libre comercio, supresión de las barreras, a fin del contrabando, tiene algo que ver también con los esfuerzos que lleva haciendo hace un siglo el mundo para restringir la difusión de drogas ilícitas. Se ha conseguido poco, es decir, se ha estimulado vigorosamente el contrabando, que diría Conde, vamos, hasta este momento, que ahora se había visto, y no se ha acabado de beneficiar a ninguna de las partes intervinientes en el asunto, pero aquí es muy libre de hablar del tema de las drogas. Es una auténtica pesadilla. Si me permiten, me gustaría un poco plantear una pregunta final, no sin antes agradecerle a todos ustedes por haber venido, por haber hecho posible esto de aquí, muy especialmente a don Estuardo Sánchez y su familia, que nos han acompañado, a usted también, a Antonio, a Aparicio, que ha sido el vínculo para poder hacer esto aquí realidad. Y tal vez un poco pedirle a usted cuál es el mensaje que quisiera que nos llevemos, ese take home value que nos llevemos a nuestro hogar, en el sentido de cuál debe ser esa razón importante por la cual los comerciantes deben sentirse orgullosos por ser comerciantes. Bueno, ellos defienden la relación voluntaria hasta ese nivel donde se obligan voluntariamente. El comercio procede a través de contratos. El contrato es vinculante. Toda la protesta que tiene el pobrismo evangélico durante 15 siglos, hasta que viene Lutero, Calvin, Zwingli y también la escuela de Trento, los católicos que cambian entonces, es que las gentes son pobres gentes, son párvulos, y no se pueden obligar. Que si uno se obliga, pues bueno, luego también se puede desobligar. El comercio tiene algo de inapelable. Si haces bien la operación, te sale. Si la haces mal, no te sale. Hay que tener el coraje para aceptar tanto el revés como la victoria. Schumpeter decía: nuestra sociedad se encarga de decirle al empresario que si le va mal, nadie le va a ayudar, pero que si le va bien, nadie le va a restringir el seguir bien. Eso es lo que creo que distingue a la sociedad civilizada. Hay algunos salvajes incivilizados que van y dicen: ¿cuál es el margen de beneficio aceptable? Por ejemplo, el 30%, el 50%, el 200%, el 400%. Pues son insensatos, analfabetos, no saben de lo que hablan. Naturalmente, un empresario puede ganar en ciertas fases el 500%, porque en otras a lo mejor pierde el 30%. Nadie puede decirle reglas a eso. Es como, realmente desde la revolución industrial a nuestros días, hemos subido unos 200 puntos brutos nuestra capacidad adquisitiva. También la esperanza de vida. Bueno, sin comercio, nada de esto es vagamente concebible. Todo lo demás, la ciencia entera, no suma ni la mitad de lo que es el intercambio comercial, porque cuando se intercambian bienes, se intercambian ideas, y cuando se intercambian ideas no sale de ese universo espantoso de la idea única, donde uno ya sabe lo verdadero, como decía Diocleciano, lo bueno y lo verdadero quedó ya establecido, y entonces ya, pues nada, seguimos aquello ya establecido. Comercio demuestra que no. Comercio demuestra que el buen negocio a veces es malo, etcétera, etcétera, para arriba, para abajo, pero entre pitos y flautas queremos